los actores y los personajes, nuestro segundo invitado de hoy a Sin Café como Excusa nos propone este reto: identificar a Arturo Ui en la Sala Mirador. César Barló, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Elvira. Bueno, para empezar arrancamos con un breve cuestionario. ¿Te animas? A ver, no sé. A ver dónde me metes. Una película para no olvidar. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Un libro Olvídate de mí, en España. Un libro que siempre está en tu mesilla. Atrapa al pez dorado, de David Lynch. Un poema al que volver. No te salves, depende de ti. Una canción que forme parte de tu banda sonora. Pues el tema, uno que me pongo mucho, sobre todo cuando voy a viajar, que es el primer tema, el tema principal de la serie de Big Little Lies. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, es ese. No me acuerdo ahora mismo el título. Nos quedamos con él. Un concierto que viviste y que te impactó. Pues realmente muchas veces me acuerdo cuando a la vez que escucho a Mecano, que con 12 años fue el primer concierto que fui, y con el Aire Alay y flipé en colores. Ya sé que no es el más esto, pero sí es verdad que me marcó. Una obra que viste y tienes completamente grabada en la retina. Vida y muerte de Marina Abramovic en el Teatro Real. Imaginemos por un momento que existieran unos Reyes Magos de la cultura. ¿Qué les pedirías para la escena teatral madrileña? Valor. Riesgo. Que se atrevan. ¿Cómo definirías teatro? A los que programan, vamos. Para mí teatro es un espejo. Y por último, ¿cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer? No tengo ni idea qué contestarte a eso. Bueno, ahí se queda en el aire. No sé. Hablamos hoy de Conoces a Arturo Ui, una obra que está en la Sala Mirador, aquí en Madrid. Y no sé si conoces a Arturo Ui, pero a través de su obra has llegado o has conseguido conocer a Brecht. A Brecht le conocemos desde hace tiempo, porque ya hemos trabajado con él, o personalmente ya había trabajado con él como actor, y como docente pues lo piso bastante. Y es una referencia muy, muy recurrente en mi carrera, sobre todo por la idea de ese teatro épico y el teatro que no da concesiones y tiene al público como un ente inteligente que no viene solo a consumir, sino que viene a reflexionar conjuntamente con la obra. Que nosotros nos acercamos a La irresistible ascensión de Arturo Ui y la denominamos Conoces a Arturo Ui porque realmente creemos que ascendió y nunca se fue. Con lo cual está en nuestras vidas y lo conocemos muy bien, aunque se ha desdibujado tanto y se ha generado una imagen tan abstracta de él que ahora a lo mejor ni siquiera lo reconocemos, pero está muy cerquita. Sí, porque es verdad que siempre se dice, ¿no? Parece una frase hecha, pero bueno, yo creo que las frases hechas al final tienen mucho de verdad. Y es que coger un clásico y ponerlo de pronto otra vez de pie y verlo desde los ojos de ahora, adquiere todo su valor, lo recupera. Y aunque a veces nos cueste esa identificación, probablemente cuando lo ves en escena, verdaderamente es cuando eres capaz de crear la identificación. Hombre, es que ese es el valor de un clásico. Si no se evocase aquí y ahora, no sería un clásico y seguramente hubiéramos perdido ese texto, se hubiera quedado olvidado en un cajón, en alguna estantería, alguna biblioteca y al que nadie recurriría. Si todavía aparece, no es el texto que más veces se hace de los de Brecht, pero no está nada atado, está totalmente vigente. Y precisamente en torno a eso quería hablar. ¿Por qué crees que Arturo Ui no es un texto, no es de los textos que más podemos ver de Brecht en escena? Porque sí que vemos otros que se repiten mucho más, pero este no es el caso, no se ha visto muchas veces representado, o al menos aquí. A ver, lo que pasa es que el texto es un texto, por un lado, es complejo, a priori los actores con muchas escenas, es bastante largo, te puedes montar un espectáculo de 3 horas y media fácilmente, sin dramaturgia, y últimamente en España, en Madrid,
pues estos metrajes, si hablásemos de cine, pues están un poco fuera. Y luego, básicamente, es que el tema te mojas. Entonces yo ahí sí que tengo que levantar una lanza por la Sala Mirador, que ha apostado por nosotros con un montaje en el que no hay equidistancia posible. Entonces hablamos del ascenso del fascismo. En este caso el trabajo de Brecht fue contarnos cómo ascendió Hitler al poder. Para nosotros no es tanto eso, como que sí que es verdad que aunque parecía que lo habíamos vencido en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y se nos contó que ya los aliados habían podido vencer al fascismo, pues se ha metamorfoseado de tal manera que, uno, no lo reconocemos y dos, siguen funcionando, tanto en el ascenso al poder como en el propio ejercicio de poder. Y eso es una apuesta muy clara, tanto de Brecht como de nosotros, como de la compañía de Almaviva en este caso. Y hay un tema del que habla mucho Arturo, el montaje de Arturo Huy, el texto de Arturo Huy, que es el miedo, y hay mucho miedo. Entonces, yo no sé, te digo sinceramente, cuántas veces más lo vamos a representar, pero sí que sé que habrá sitios donde no quieran que lo representemos. Bueno, Entonces, claro, pues si te pones a hacer una obra de teatro y piensas que te van a estar diciendo, oye, no, mira, es que esto es muy sensible, mejor no hablar de esto, porque claro, o sea, por eso decía que la escena madrileña necesita valor para no quedarse en mensajes blancos o en mensajes condescendientes en el momento en el que estamos viviendo, porque hace falta posicionarse, y el teatro siempre se ha posicionado con respecto a la sociedad, porque es nuestra labor, es nuestro encuentro con la polis para hablar de los problemas que nos acucian. Sí, justo cuando hablamos en la introducción de ello, ¿no? De que decías que a la escena le hacía falta valor, y es muy interesante cómo, bueno, cómo lo vives y cómo lo ves desde la escena, que no es una frase hecha, que es real, que se siente ese poco riesgo, digamos. Precisamente Arturo Huy de lo que habla es de una verdadera guerra de poder. Hablábamos del miedo, de la ascensión social, y también de cómo él al final lo que busca por encima de todo es casi ser un líder de masas, ¿no? ¿Me oyes? ¿Hola? Sí, Ah, sí, vale. pensando. Vale. No sé si buscaba eso. O sea, nosotros hemos tenido un proceso de investigación, el mío personalmente como director, para llegar a la dramaturgia y al proceso de ensayo bastante intenso, en el que he estado varios años dándole vueltas a este proyecto. Y cuando lees historia y lees las diferentes visiones de qué pasó, lo más importante de todo esto es que en 1921, no en 1933, ni en el 34, ni en el 36, ni en el 39, Segunda Guerra Mundial, no, en 1921 Alemania está sufriendo una recesión grandísima por los costes de la Primera Guerra Mundial. Y eso se traslada al pueblo. Se traslada en pobreza, en precariedad, en una crisis profundísima, tanto económica como institucional. Sobre todo por falta de fe en las instituciones, ya que se le envía al pueblo el mensaje de que las instituciones están haciendo que Alemania sea débil y que a ojos del mundo Alemania ya no tiene el valor que tenía. Con lo cual se está mandando un mensaje nacionalista, un mensaje de patria, a unas personas, a un grupo de personas, a una población que está sufriendo hambre profunda, muy profunda, que eso ni siquiera lo tenemos ahora en cuenta. Yo no digo que la República de Weimar sea totalmente comparable a lo que estamos viviendo ahora, pero sí que hay componentes que hacen que ese discurso se pueda seguir instalando en la sociedad. Es decir, ahora tenemos en perspectiva unas ayudas europeas por la COVID. Pero ¿qué pasaría si no estuvieran? ¿Qué hubiera pasado si no estuvieran y cómo se ha intentado buscar que no hubiera estas ayudas? Porque así generábamos este espacio de precariedad. Pues ahí es donde encontramos la respuesta de por qué ciertos entornos sociales, a ciertos entornos sociales les cala este discurso nacionalista, exclusivista, excluyente,
racista, que elimina al otro, que elimina al diferente. Y eso sí que pasaba en la República de Weimar en 1921, que es cuando empieza a intentar conseguir algo de poder un cabo austriaco que no haya conseguido hacer nada hasta ese momento, que se llamaba Adolf Hitler, y que 10 años después se alza con el poder siendo votado por los ciudadanos. Porque es verdad que fue votado con unas elecciones de aquella manera, con un cúmulo de elecciones como los que hemos vivido nosotros en los últimos años, de elecciones, hasta que salía el resultado que por desgana, por descrédito, por agotamiento, pues salió el resultado que salió, ¿no? Entonces sí que hay elementos que pueden confluir entre lo que sucedió en la década de los 20 en Alemania con lo que estamos viviendo nosotros ahora de esa manera difuminada, porque claro, ahora no se puede ser explícito. La historia está ahí. Entonces, si se es explícito, podemos recurrir directamente a la historia. El sistema ha aprendido a ser un fantasma, a que no tengamos dónde mirar, que no tengamos un objetivo claro de responsabilidad al que mirar para saber por qué está pasando lo que nos está pasando. Precisamente me parece muy interesante cómo una de las grandes reflexiones que nos plantea aquí Brecht es al final si la ascensión de Arturo Ui habría podido ser evitable, ¿no? Si lo pudiéramos haber podido evitar, que es algo que luego nos cuestionamos precisamente en la sociedad democrática de hoy en día. Claro, es que esa es la básica, la piedra fundamental de la razón por la que nos lanzamos a esto. Brecht lo llama la resistible ascensión de Arturo Ui. Y lo que plantea la fábula parece que es irresistible. De hecho, en algunos países se ha traducido como irresistible y hay algunas propuestas que han planteado que era irresistible. A mí me parece que la ironía de que el título sea resistible es muy importante y que hay que mantenerla. Pero esa además es la pregunta al espectador. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a resistir? Porque si empezamos a dimitir de nuestra condición política y empezamos a decir que no somos políticos, que a mí me da igual, que si yo no sé qué, que me dejes en paz, que yo bastante tengo con llegar a fin de mes, que es normal, porque claro, hay que llegar a fin de mes, ese es el alimento para que el discurso se implante. Sin embargo, lo que planteamos en la propuesta escénica es qué responsabilidad, hasta dónde llega nuestra responsabilidad como individuos y como colectivo para que eso sí que sea resistible. Porque mientras el sistema nos siga individualizando y nos siga separando, vamos a tener menos fuerza de protesta, de lucha de derechos, de lucha de clases, de defensa de estos mismos derechos, que si nos reunimos. Y al sistema no le interesa que nos reunamos. Le interesa que estemos todos viendo Netflix, cada uno en nuestra casita o haciendo nuestras cositas por separado, sin conexión entre nosotros. Sí, verdad que cuando uno se confronta y de pronto parece que como sociedad estamos más que dispuestos a ponernos la venda en los ojos con tal de tener una supuesta tranquilidad. Sí, o confort, ¿no? Ese espacio de confort que, hombre, pues viene muy bien. El estado del bienestar, bla, 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 bla. Hace más de un año que no hay luz iba a decir en las Barranquillas, ¿no? En este poblado que hay al lado de Coslada. Y hay muchas familias ahí viviendo sin luz. Ayer leí una carta a la directora al director del País preguntándose por qué hay tantas noticias que son crispación, pero nadie dice que su hijo no puede ir al pediatra porque le dan cita a más de un mes estando malito. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y todos sabemos que no hay citas en el centro de salud. ¿Qué estamos haciendo? Al final parece que manejar las palabras o tener el dominio del lenguaje social es tener el poder, es casi su sinónimo. No, yo creo que no es solo las palabras, que sí, que el discurso, la idea de relato, la idea de posverdad y todo esto está ahí, pero sobre todo es los altavoces.
qué es lo que llega a la población, qué medios de comunicación tenemos a los que podemos recurrir. Y fijaos que ahora tenemos internet, que podríamos decir, oh, que tienes un montón de medios a los que recurrir. Pero ¿cuáles son los que llegan de manera masiva? ¿Cómo manejan el mensaje? ¿Qué decisiones toman? ¿Qué noticias entran? ¿Qué noticias no entran? ¿No? Porque estamos siempre a punto del apocalipsis, en vez de tener noticias positivas, decir, oye, sí, otro mundo puede ser posible. Fijaos, ha pasado esto, hay este colectivo que ha conseguido hacer esto. No, siempre estamos ahí, manteniendo la agenda en un estrés, como para que al final dimita, claro. Y al final diga, yo me dedico a mi trabajo y dejando en paz, bastante con pagar la hipoteca, el alquiler, si llego a pagarlo, y las necesidades básicas. En esta propuesta que has hecho, en esta versión, realmente lo que hay es casi un intervalo metateatral, ¿no? En el que los personajes y los actores al final se revelan y plantean, entre otras tantas cosas, que hay una posibilidad, que hay una salida y plantean todas estas preguntas que llevan casi un siglo sin respuesta, pero que dejan en el público, no sé si la respuesta, no sé si la obligación de una respuesta, pero sí la posibilidad de que le planteen una respuesta. Bueno, claro, nosotros tampoco queremos, o sea, hacemos teatro no para plantear respuestas, sino para plantear preguntas o para plantearnos preguntas, que al final también es nuestra labor, porque nosotros no somos quien para decir lo que tienes que pensar, pero sí que nos planteamos preguntas. Y lo que pasó en este proceso de ensayos fue que nosotros queríamos montar La irresistible ascensión de Arturo Ui, pero nos dimos cuenta en un momento dado de que había cosas que también eran materiales susceptibles de llegar a la escena, como los propios momentos de los ensayos. Y creo que ahí Brecht nos da una plataforma muy interesante, porque él nos habla de este distanciamiento y nos habla de cómo hacer que el público pueda reflexionar y ser consciente de que está en una sala de teatro, que no está en la ilusión de la fábula. Y pensé que la salida en este momento no era contar, y esto, que tampoco quiero hacer spoilers, pero se afecta bastante. Como ya te has adelantado tú, pues no pasa nada. Claro, ¿qué pasa si contamos otra vez el ascenso del fascismo al poder? Si la ficción se encarga de contarnos otra vez hasta el final, cómo al final Hitler se anexiona a Austria y se expande y luego monta la Segunda Guerra Mundial, lo que estamos haciendo, lo que estamos planteando narrativamente es que eso va a volver a pasar. Entonces lo que teníamos que dar es una alternativa. O sea, la ficción, el teatro, la representación, cualquier hecho escénico, también tiene la función de plantear otros mundos posibles. Pero si solo damos la visión de cómo se llega al poder y cómo se establece, a lo mejor el público lo que está recibiendo es que, claro, es que así es como se llega al poder y así se establece. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues damos esa vuelta metateatral, buscando un distanciamiento más cercano al siglo XXI, que a lo que estamos acostumbrados a estudiar del propio Brecht en sus inicios, y nos mojamos como compañía, porque es lo que creo que nos toca hacer, ya que te metes a hacer Arturo Ui, porque si te metes a hacer Arturo Ui como si fueras un funcionario, y no quiero que se entienda mal la idea de funcionario, sino como solo por levantar la obra, pues no, tiene que haber una implicación del equipo, una implicación política. Para llevar a cabo el montaje, porque de hecho es lo que tiene Brecht, ¿no? Que a pesar de hablar o de poner sobre la mesa temas complicados como son la propia estructura social, lo hace a través de muchísimos códigos, y vosotros los habéis empleado, incluso diría que los habéis ampliado, ¿no? Desde la comedia más absurda hasta el grotesco, el teatro documento, el teatro político, que es el que posiblemente más identificamos con Brecht. O sea, que todo este texto permite la unión de distintas técnicas para llegar a este montaje. Claro, es que él en sus textos, o sea, este montaje él lo escribió para ser estrenado solo en Estados Unidos. Él no quería que llegase a Alemania. Esto era, solo quería llevar su experiencia de cómo había visto el ascenso de Hitler al poder, del que tuvo que huir en 1933, a través del teatro. Que no es que no llegase a Estados Unidos, porque también había una línea
un movimiento muy fuerte del nazismo en Estados Unidos. En 1934 ya había manifestaciones muy grandes con muchas esvásticas en Central Park. Pero sí que quería llevarlo esto solo a Estados Unidos. Y en sus escritos él habla de que hay que unir lo cómico con lo horrible para que esto pueda ser digerible. Porque si no, es posible que rechacemos al espectador y no lleguemos nunca a plantear la reflexión que busca Bertolt Brecht. Y claro, eso es una clave muy importante. No podemos hacerlo esto solo en un código. Tenemos que generar diferentes códigos. Y bueno, ya Brecht era discípulo de Piscator, del creador del teatro documento, y Müller va a ser discípulo de Brecht, y toda esa herencia la tenemos, de cómo el teatro político se nutre de los diferentes códigos escénicos que ya teníamos de antes, aristotélicos, y además aporta el teatro documento, que es elementos reales de lo que sucedió entonces, que hay algunos pasajes que llevamos a escena de lo que sucedió entonces, incorporamos elementos dramatúrgicos de lo que sucedió entonces, metemos pasajes históricos de lo que sucedió, por ejemplo, en el incendio del Reichstag, en el que tenemos una escena escrita por Brecht, pero también tenemos los hechos reales de lo que sucedió, tanto con el incendio como con el juicio posterior en el que se condena a una persona que pasaba por allí y que tenía un pasado comunista, y así también se mandaba la idea de que el comunismo era el que había incendiado el Reichstag cuando habían sido ellos mismos. Entonces también tenemos tenemos tanto la sentencia de 1933 como la anulación de esa sentencia en 2008 por parte de los descendientes de este chico que se llama Marinus van der Lubbe. Entonces, esa revocación de la sentencia por parte de los tribunales alemanes, que vino y se estableció ya finalmente en 2008, no es que fuera en el 46, no, fue en 2008 cuando se dijo este juicio fue amañado y no tenía razón de ser, porque había sido toda una mentira y un montaje. Pues eso también lo tenemos y lo incorporamos a la dramaturgia, y también incorporamos elementos de aquí y ahora. Después de haber hecho todo este trabajo profuso en Brecht, en su obra y en concreto en Arturo Ui, y viendo casi la verdadera actualidad que tiene en este siglo, supongamos que Brecht se sienta en el patio de butacas de la sala Mirador, lo primero que le dirías y luego qué crees que pensaría cuando viera vuestro montaje. A ver, yo lo primero que diría sería, no te vas a creer que tengamos que seguir haciendo esto. Porque yo me imagino que en algún lugar de la esperanza de Brecht, aunque no fuera muy optimista, con todo lo que le pasó al pobre hombre, que tuvo que salir huyendo después de Estados Unidos también, en la caza de brujas del macartismo de los años 50, huyó de Alemania cuando los nazis, y en Europa, que se creía, hubo mucho tiempo en el que se creyó que fueron los rusos los que habían liberado a Europa, porque fueron los que entraron en París, porque fueron los que entraron en Berlín, para liberar a Europa y al mundo occidental del nazismo. Ese relato, que luego se aniquiló en la Guerra Fría para decirnos que los rusos eran muy malos, pues empezó en esta caza de brujas de César McCarthy, y tuvo que huir también de Estados Unidos, ¿no? Que es un poco irónico, ¿no? Yo le diría, no te vas a creer que tenemos que seguir haciendo esto en 2021. ¿Y qué diría él? Yo creo que entendería bien la propuesta, que entendería bien por qué hacemos lo que hacemos y cómo los actores se implican como personajes activos de una realidad en la que hay que tomar una posición política. Al final, lo que se pone de relieve es que efectivamente, sin saberlo o no sé, sin querer saberlo, conocemos a Arturo Ui, todos. Sí, obviamente que lo conocemos. Está muy cerquita, muy cerquita. Nos acaricia todas las mañanas cuando ponemos la tele, nos sonríe todas las tardes cuando vamos a comprar a un centro comercial, nos invita a la fiesta de la democracia, que es votar cada X años. Está muy cerquita.
está muy cerquita. César Barló, nuestra entrevista va a llegar a su fin, pero antes de despedirte, esta sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados les propongo un pequeño juego. Y es que imagines por un momento que pudieras tomarte un café con alguien, con cualquier persona o personaje. ¿Con quién te lo tomarías? Da igual que esté vivo o muerto y todas esas cosas. Sí, da igual que esté vivo o muerto, puede ser incluso un personaje de ficción. Pues hay muchos, ¿eh? Vamos a hacer una tertulia. No sé, así en frío. Mira, yo intentaría juntarme así como con... Y metería ahí a Lope, a Shakespeare, al propio Brecht, a Cortés, a María Zambrano y a Susan Sontag. Y a ver qué pasa. Gran tertulia has montado en un momento. Me interesa mucho cómo piensan. César Barló, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos acercado a este Conoces a Artur Uy, que está en la Sala Mirador. Gracias. Muchas gracias a ti, Elvira.